tardes, compañeros y doctora. El día de hoy nos tocó presentar el tema de trauma cráneoencefálico y, bueno, la que sigue, por favor. Aquí les pusimos un índice, que es lo que vamos a hablar durante la exposición. Y, bueno, vamos a comenzar con los antecedentes del trauma cráneoencefálico. Bueno, esta va a ser una alteración en la función cerebral que va a ser producida por una fuerza externa, ya sea un impacto, una sacudida, una penetración por algún objeto. Y bueno, generalmente este trauma va a ser causado por algún accidente automovilístico en un 62%, por caídas desde alguna altura en un 8% y en México por violencia en un 24%. El trauma craneoencefálico se define como una patología médico-quirúrgica que está caracterizada por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática en la cabeza, con presencia de al menos de uno de los siguientes elementos, ya sea pérdida de la conciencia, esto puede ser debido al trauma, cambios neurológicos o neurofisiológicos o fractura en el cráneo. La que sigue, por favor. Bien, el TCE pues va a ser la primera causa de muerte y discapacidad en personas que llegan a ser pues menores de 45 años a nivel mundial. Vamos a tener dos picos, que el primer pico pues va a ocurrir entre 15 y 24 años. ¿Esto por qué? Pues la causa más común llegan a ser lo que son accidentes de tráfico, ya sea en moto o en coche, y lamentablemente pues llega a ver también lo que es la violencia. Y el segundo pico, que ocurre en mayores de 65, aquí pues la causa principal van a ser las caídas desde una propia altura. Es decir, pues se pueden caer de las escaleras, pues igual, inclusive hasta caminando, ¿no? Bueno, y aquí en México, pues el accidente de tráfico pues va a ser uno de los más comunes, pero pues en países desarrollados los que van a ser más comunes van a ser las caídas, y pues esto es debido pues al envejecimiento poblacional, ¿no? Y la que sigue, por favor. Bueno, tenemos entonces que pues el traumatismo craneoencefálico es un término amplio y este se describe por un traumatismo externo en la zona craneofacial, que es causado por fuerzas contundentes, penetrantes, explosivas, rotacionales también pueden ser, o de aceleración, desaceleración. Y pues bueno, se refiere en sí, su terminología, a una lesión clínicamente evidente en la exploración física. Y el término lesión cerebral, por otra parte, pues indica una lesión que es propia del cerebro, es decir, pues no es como evidente, ¿no? Las principales causas de un traumatismo craneoencefálico, pues tenemos un trauma cerrado o contundente, como puede ser pues una colisión vehicular, un accidente, caídas también, agresiones o deportes de contacto también las pueden ocasionar. También existen los traumas penetrantes, que son heridas causadas por arma blanca o de fuego, y estos atraviesan la bóveda craneal y la dura madre. Las lesiones por aceleración, desaceleración, como choques, que estos generan fuerzas pues de cizallamiento, como un latigazo cervical con DAI, que es un daño axonal difuso, o el síndrome de Whiplash, que es el que vemos aquí, que por la misma fuerza es cuando se genera la lesión. Y también algunas otras causas pues pueden ser iatrogénicas y laborales, como pues algunos procedimientos invasivos o incluso accidentes laborales también. Entonces, se puede clasificar su etiología de la siguiente manera, como por mecanismo, que es cerrado o penetrante, por la fisiopatología, en donde encontramos los TCEs focales, como un hematoma epidural, subdural o intraparenquimatoso, o incluso también una contusión, y los difusos, como una lesión axonal difusa, que es el que les decía, el DAI. Y también se puede clasificar por gravedad clínica, perdón, que es leve, moderado o grave, pero pues esto lo vamos a ver más a detalle adelante ya directamente con las escalas que se utilizan para poder clasificarlo. Ok, antes de pasar a la fisiopatología, en términos generales,
¿Cómo se define? Por ahí les mandé el libro con Diane, les mandé el libro de Mattox. De hecho, en el Mattox hay una definición específica para el traumatismo cráneoencefálico. ¿Cómo se define en sí el traumatismo cráneoencefálico? ¿Cuál es la definición? Es una afectación cerebral que es provocada por una fuerza mecánica externa, como golpe, sacudido o impacto, y altera pues la función cerebral y puede causar un daño anatómico al cuerpo, al cuero cabelludo, cráneo, meninges o también el encéfalo, me parece. Ok. Resumido, es toda afección estructural y o funcional del cráneo y su contenido. Esa es la definición de traumatismo cráneoencefálico. Todo lo que acaba de decir Jennifer, resumido, es toda afección funcional y o estructural del cráneo y su contenido. ¿Por qué? Porque si hay una fractura, aunque no haya pérdida del estado de despierto, es un traumatismo cráneoencefálico. También, si hay pérdida del estado de despierto con una alteración del cerebro, con lesiones primarias o secundarias, que son las que van a hablar seguramente más adelante, aunque no haya fractura del cráneo, se considera un traumatismo cráneoencefálico. ¿Alguien sabe cuál es la definición de concusión? O en español luego se traduce como conmoción y que también está relacionado al traumatismo craneoencefálico. ¿Sí se han escuchado el término? Concusión o conmoción. Sí, es una lesión, pero es ya directamente a los tejidos, ¿no? O sea, no hay una rotura, digamos, una herida abierta. No, la concusión es la pérdida del estado de despierto, pero que no está asociado a alguna lesión establecida. No van a encontrar ninguna lesión establecida y es una pérdida del estado de despierto transitoria sin que haya habido ninguna afección a nivel cerebral. Entonces, esos pacientes pueden no considerarse traumatismo cráneoencefálico y se consideran solo parte de una conmoción o concusión. Les digo, concusión es el término, pero en español se traduce como conmoción. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó clara la diferencia? Sí, doctora. Sí, doctora. Dale, continuamos. Bueno, ahora vamos a adentrarnos a la fisiopatología. La fisiopatología del traumatismo craneoencefálico se va a dividir en primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, hablando de la lesión primaria, va a ser el daño estructural inmediato que ocurre en el momento del impacto y pues no puede ser prevenible porque pues ya ocurrió como tal el trauma. Con respecto al mecanismo, pues se producen pues sí, fuerzas mecánicas en donde pues están las que mencionó mi compañera, que sería impacto directo, aceleración y desaceleración, rotación, incluso compresión. Estas fuerzas van a generar una deformación del parénquima cerebral y de las estructuras vasculares. A su vez, la lesión primaria se va a clasificar en tipos, que sería la contusión cerebral, en donde la contusión es cuando hay un golpe directo contra el cráneo y frecuentemente se da en el lóbulo frontal o temporal. Y puede haber el fenómeno que se llama golpe contra golpe, que es como un rebote. Em, Otro tipo sería los hematomas intracraneales, en donde pues hay una lesión arterial y también puede haber hemorragia intraparenquimatosa. Otro tipo sería lesión accional difusa, en donde pues es producida por fuerzas rotacionales. Aquí hay una afección de la sustancia blanca, el cuerpo calloso y el tronco encefálico. Y como comentaba la doctora, esto se usa asociado a la pérdida de la conciencia.
Por otro lado, tenemos la lesión secundaria, que este es un daño progresivo. Después del trauma, ocurre pasando unos minutos, horas o días. Este sí es tratable y pues bueno, aquí va a haber una, ¿cómo le llamamos? Una cascada fisiopatológica, ¿no? En donde pues va a haber una alteración del flujo sanguíneo cerebral. Podemos encontrarnos con hipotensión, hipoxia, disminución de la presión de perfusión cerebral y provocando una isquemia cerebral. También va a haber disfunción celular, en donde puede haber una liberación masiva de glutamato, activación excesiva de receptores y entrada masiva de calcio intracelular. También puede haber estrés oxidativo, en donde va a haber daño en las membranas neuronales. Podemos encontrarnos con edema cerebral y pues bueno, esto nos va a generar una respuesta inflamatoria, ¿no? La que sigue, por favor. También vamos a encontrar dentro de la fisiopatología, en su clasificación, la lesión terciaria, que aquí van a ser procesos neurodegenerativos tardíos, ocurren de semanas, meses a años después del trauma. Hay algunos mecanismos implicados que van a ser la neuroinflamación crónica, apoptosis neuronal persistente, alteraciones en proteínas, disfunción axonal progresiva y bueno, esto se va a asociar con patologías como deterioro cognitivo, epilepsia postraumática, encefalopatía traumática crónica. Y bueno, el deterioro retardado ocurre en pacientes que tuvieron el trauma, pero no manifestaron en el momento algún síntoma o signo de lesión cerebral. Y en el 15% de los pacientes van a presentar después de minutos o horas un deterioro neurológico por el trauma. Y esto generalmente lo detectamos por por una, ¿cómo se dice? Como un deterioro en el habla y es así como lo podemos detectar, pero de momento pues el paciente no va a presentar, por ejemplo, pérdida de conciencia o tal vez inclusive físicamente no se note el trauma. La que sigue, por favor. A Y ver, bueno, en los tipos Daniela, entonces, en lista, las lesiones primarias, luego las lesiones secundarias y la lesión terciaria. ¿Cuáles son las lesiones primarias, Daniela? Según todo lo que acabas de decir, enlístalas nada más. ¿Cuáles son? sí, la Ya lesión dijiste que primaria sería están asociadas directamente al trauma y que no pueden ser prevenibles. Entonces, ¿cuáles son? eh, por en la lesión primaria es el impacto directo, aceleración y desaceleración y rotación, que son estas que están en la imagen. A ver, Daniela. En lista, solo en lista, no quiero, eso es parte de la fisiopatología. No, quiero que me enlistes las lesiones primarias. Ya lo dijiste, ya hablaste sobre la fisiopatología de cómo se hacen. Ya dijimos, son las lesiones que están asociadas directamente al momento de la lesión y que no pueden ser prevenibles. Entonces, solo enlista las lesiones primarias. ¿Cuáles son? La contusión cerebral, Ajá. hematomas intracraneales. Aquí ¿Cuáles? puede haber, ¿Cuáles hematomas? ¿Qué hematomas? ¿Cómo se es clasifican esos hematomas? por las capas epidural, subdural y ya hemorragia. Hemorragia. Ok, entonces es, otra vez, contusión Contusión del cráneo. cerebral. Que la contusión del cráneo no es más que lo mismo que cuando ustedes dan un golpe directamente, por ejemplo, a la piel, ¿qué se les forma? Un hematoma, ¿no? Es lo mismo a nivel cerebral. Una contusión es ese hematoma que se forma en el tejido cerebral. Contusión cerebral. ¿Cuál otra? Hematomas. ¿De los hematomas cuáles?
El hematoma Ep- subdural, el epidural y la hemorragia intracraneal. ¿Qué otras Ujú. lesiones primarias? La lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa, que eso es ¿qué? Fisiopatológicamente. Es cuando hay pérdida de la conciencia porque No, hay es la una... ruptura de los axones. O sea, al presentar un traumatismo cráneoencefálico, los axones se rompen y por lo tanto va a haber una lesión axonal difusa, como su nombre lo dice. ¿De acuerdo? Eso es directamente en el momento del trauma. ¿Cuál es otra lesión primaria? em, Fractura del cráneo. ¿Sale? ah, Entonces, esas son las 6 lesiones del cráneo. Otra vez, Daniela, ¿cuál es? contusión, Contusión eh, craneal, sí, hematoma subdural, hematoma, hematoma epidural, epidural, hemorragia, hemorragia intracraneal, lesión lesión axonal axonal difusa y y fractura. fractura del cráneo. ¿Sí? ¿Les queda claro a los demás? Sí, doctora. Sí, doctora. Son lesiones primarias, lesiones primarias. ¿Por qué? Porque son lesiones que están asociadas directamente al momento del trauma. Van ustedes en la bicicleta, bueno, toquemos madera, un paciente allá afuera va en la bicicleta, se cae en un bache y se eyecta a 2 metros de distancia, sin meter las manos, cae y se golpea directamente la cabeza contra el pavimento. De eso van a derivar cualquiera de estas lesiones que Daniela comentó, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las lesiones secundarias? Las lesiones secundarias, ¿por qué? Porque si nosotros no manejamos este traumatismo cráneoencefálico con medidas de neuroprotección, esas lesiones pueden presentarse. No es que siempre se presenten, sino que son potencialmente presentables si nosotros no hacemos un manejo adecuado de este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las lesiones secundarias, Daniela? Bueno, aquí sería hipoxia cerebral, hipotensión, ¿Hipotensión? edema, ¿Hipotensión? sí, hipotensión ¿Cómo? cerebral. ¿Cómo es esa hipotensión cerebral? Em, la hipotensión se da porque hay una disminución de la presión de perfusión cerebral. Ok, eso te va a llevar a hipoxia. Entonces, no es como tal la hipotensión cerebral. La hipotensión forma parte, porque no hay una hipotensión cerebral, o sea, no vas a tener solo hipotensión cerebral, vas a tener probablemente una disminución de la presión a nivel sistémico que te va a llevar a una hipoperfusión cerebral. Y esa Ok. hipoperfusión cerebral te va a llevar a una hipoxia. Entonces, la lesión realmente a nivel cerebral va a ser la hipoxia, porque la hipotensión puede no generarte ninguna cuestión si el cerebro tiene la capacidad de responder hacia esa hipotensión, porque como seguramente ahorita lo van a decir, hay mecanismos de compensación para que estas lesiones no se presenten, pero no es como tal la hipotensión. La hipotensión, tú puedes presentar hipotensión y no por eso presentar lesión, ¿o sí? Sí. Ujú. O sea, la hipotensión no es una lesión, ¿o sí? No. En general, la hipotensión, No, analícenlo, analízalo, analiza lo que dices. Si tú tienes hipotensión, no quiere decir que va a haber una lesión. O sea, no es una lesión, pues, como tal, ¿o sí? no. Es un dato clínico, es un dato que tú vas a ver, pero no es una lesión. ¿Cuáles sí son las lesiones secundarias? Ya dijiste la hipoxia, sí. ¿Qué otra cosa? Hipoxia, edema, Edema cerebral, ¿ok? Edema cerebral por hipoxia, ¿ok? ¿Qué otra cosa? em, pueden ser las hernias cerebrales. Hernias cerebrales, no pueden ser, son las hernias cerebrales. ¿Cuáles? ¿Qué tipo de hernia? Em, ¿Cómo se llaman esas hernias cerebrales? es central, uncal y... Ay, creo que no las puse. ¿Las van a nombrar? ¿Las van a poner? No, creo que no las puse, doctora.
Bueno, pero sí, eso es lo importante, ¿no? Hablamos de lesiones primarias y lesiones secundarias. A ver, el resto del grupo, ¿qué La, hernias les conocen? la amigdalar o tonsilar. Bueno, Amigdalar o tonsilar, sí. ¿Cuál otra? la central. La central, ¿cuál otra? Subvalcina. Subfalcina, ¿cuál otra? Transcalvarial. Transcalvaria, ok. Principalmente esos cuatro tipos de herniación y tienen que ver por el sitio anatómico. ¿De acuerdo? Entonces, anoten por ahí, necesito que pongan ese tipo de lesiones para que sus compañeros vayan orientándose, si no, ¿cómo vamos a...? Este tema de traumatismo craneoencefálico es muy amplio, no es una cuestión de ambigüedad, sobre todo porque como ya lo vieron en la epidemiología, es una de las 3 primeras causas de fallecimiento y de mal pronóstico en los pacientes, sobre todo en los pacientes que son, permítanme 2. Sobre todo suceden en pacientes económicamente activos. Entonces, en un país, si hay estas lesiones, o más bien esta causa de fallecimiento es principalmente en los jóvenes activos y productivos, pues tiene una significancia importantísima para la salud pública, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de los padecimientos que van a ver ustedes en urgencias tienen que ver con el traumatismo craneoencefálico. Por eso me importa que ustedes analicen bien toda esta situación, que vayan con todo este conocimiento del traumatismo craneoencefálico, porque mucha de la fisiopatología que vamos a ver aquí se va a repetir en otras patologías que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, necesito que pongan una imagen donde vean los tipos de hernias, por qué se llaman así, dónde está la tonsilar, dónde está la media, dónde está la subfalcina, dónde está la transcalvaria. Necesito que ustedes tengan ese conocimiento, porque es tan importante el manejo de este tipo de hernias. ¿Ok? Entonces, ¿cuál otras lesiones primarias, Diana? Secundarias, ¿no? Digo, secundarias. Es las crisis convulsivas. No. Una PIC alta. ¿Cómo se llama la PIC alta? Hipertensión intracraneal. Hipertensión intracraneal, exacto. Esa sí es una lesión. ¿Por qué? Porque al final el cráneo es una bóveda, ¿no? Entonces, si hay un aumento de presión, eso sí va a afectar al cerebro, a diferencia de la hipotensión. La hipotensión no, porque la hipotensión tiene mecanismos fisiopatológicos. O sea, si la presión disminuye, no pasa gran cosa adentro del cráneo, pero si hay un aumento de la presión, ahí sí, porque el cerebro no tiene hacia dónde irse, que seguramente ahorita van a hablar sobre la doctrina de Monroe Kelly, donde van a explicar por qué la hipertensión intracraneal sí forma parte de una lesión secundaria. ¿Cuál es otra? Ya dijimos, edema cerebral, hipoxia, hipertensión intracraneal. ¿Cuál otra? Una Las, infección. ¿no? Inmunodeficientes. Las hernias. Y la última, Infecciones. isquemia, ¿de acuerdo? A ver, pásenme qué más tienen, porque creo que nos está faltando mucha información y aparte su bibliografía es muy, muy antaña, 2008. Yo les había comentado que por lo menos 5 años atrás, o sea, 2020, 2021 para acá. 2008 es una bibliografía muy, muy antigua. De hecho, yo les mandé un libro, Diane, les mandé el Matox y ahí viene bien traumatismo craneoencefálico. Obviamente viene en inglés, pero pues ustedes son expertos en leer en inglés. A ver, pásenme las diapositivas. ¿Qué más traen? ¿Traen la doctrina de Monroe Kelly? Ya eso es todo de fisiopatología. No manches, les faltan un buen de fisiopatología. ¿Por qué se da la hipoxia?
cómo es la alteración a nivel neurológico por el cual suceden todas estas alteraciones. ¿Qué pasa a nivel celular? ¿Qué se altera a nivel celular? Yo ya les había comentado, dije, en traumatismo craneoencefálico vamos a ver todas las alteraciones de las bombas, la bomba sodio-potasio, la bomba de calcio. ¿Ya fue toda su fisiopatología, Diana? ¿Diana? Sí, doctora. Trauma, cuadro clínico, ¿qué más? A ver, pásenle a sus diapositivas. ¿Qué más? Miren, traen el cuadro clínico, pero ¿identifican dónde están las hernias? ¿Qué más traen? ¿Qué más? 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 Control de la hemorragia. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, ¿qué más? Ok, mira, lo del tratamiento está súper bien, pero no van a entender ustedes por qué le vamos a dar ese tratamiento si no entienden la fisiopatología. La verdad es la clase está muy incompleta, sobre todo la fisiopatología muy incompleta. Vamos a repetir esta clase en la siguiente clase. Si no van a venir esta semana, a ver si antes del jueves podemos tener una clase otra vez para reponer esta, porque sí les falta mucha información. Está muy deficiente, la fisiopatología les falta mucho, ni ustedes mismas lo están entendiendo.